Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Me da mucho gusto presentarles a nuestra invitada de esta noche, María José Pizarro. Bienvenida, María José. A ustedes, muchas gracias, Vanessa, qué felicidad estar de nuevo contigo. No volvíamos a Blue desde la campaña. Desde la campaña, cuando estaba siendo candidata para la Cámara, donde está ahora. ¿Qué tal le ha ido? Bien, ¿no? Feliz. Me gusta, me siento a gusto, me siento cómoda, me parece. ¿Si era lo que esperaba o...? No, tenía más prevenciones. Creo que ha sido mejor de lo que me esperaba. ¿Ah, sí? Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Yo pensé que iba a ser un escenario terriblemente sobrio, como sórdido, más bien es la palabra, sórdido. Y no, en general yo creo que ha sido un escenario de muchísimos aprendizajes. Pero es un escenario difícil, porque además usted está en la Comisión de Paz, ¿no? Sí, estoy en varias comisiones, bastantes. Decidí estar solo en una constitucional, no estar en las legales y en cambio estar en varias accidentales de temas que me parecen interesantes. Entonces en la Comisión de Paz sí, y además soy copresidenta de la Comisión de Paz. Y me sorprende un montón que diga que se esperaba un ambiente más difícil, más sórdido, porque pues es que la Comisión de Paz es complicada. En un país tan belicista, tan peleón, tan agresivo como el nuestro, ¿no? Sí, lo que pasa es que me esperaba como muchísimas más, como mucha más degradación en términos de la relación. Y a pesar de que la Comisión de Paz es uno de los escenarios, o las comisiones de paz son uno de los escenarios más difíciles que hay, yo creo que en Cámara se ha sabido sortear, digamos, las sesiones de una manera muchísimo más tranquila. Es cuando son sesiones conjuntas o en la Comisión de Paz de Senado, donde realmente la confrontación es más fuerte. Pero lo entiendo, es como parte de ciertos sectores, de no querer entender que este país realmente necesita iniciar un proceso de reconciliación, pero nadie dijo que la reconciliación fuera fácil, es un proceso. Y aunque hay muchísimas resistencias por parte de ciertos sectores, yo pues sigo pensando y pues yo he trabajado en la reconciliación y en la memoria, la hija de la reconciliación, durante 15 años de mi vida, entonces yo entiendo que es un proceso. Yo lo que espero es que realmente no sea un diálogo de sordos, es decir, no solamente un sector el que busca la reconciliación y el otro realmente no tenga ninguna voluntad de andar en ese sentido. Y es a veces ahí cuando yo digo, pues que yo creo que más sale uno con sinsabores, no es que el espacio sale uno, es como quisiera hacer mucho más de lo que se puede hacer, y sé que se podría hacer mucho más con un poquito de voluntad, y es tal vez esa falta de voluntad, tal vez esos egos personales que hay en todas partes, es como una conjunción de egos allí, lo que impide que la gente pueda trabajar en equipo, que pueda trabajar conjuntamente, que pueda poner el país por encima de esos intereses personales, y por lo tanto entonces hay una imposibilidad para avanzar. Es como si andáramos hacia adelante y nos devolviéramos cinco atrás. pasos para atrás. María José, pues es la hija de Carlos Pizarro, que era fue uno de los grandes artífices del proceso de paz de Colombia, que fue uno de los grandes artífices de la constituyente del 91, ¿no? Digamos que usted es como una hija de la guerra, pero también de la paz, de la esperanza. Y yo la quería invitar a este programa porque siempre, pues la verdad es que uno en este país ve y dice, necesita estas figuras que han logrado recuperarse y que han logrado reorganizar su vida y sobre todo que tienen como proyección y esperanza de un país distinto, para ver si todos nos agarramos un poquito de esa fortaleza. ¿Cómo ve María José Pizarro hoy el país en comparación con ese país que le arrebató a su papá? Pues lo que me da tristeza a ratos es que lo veo muy parecido. Es como si no hubiesen pasado 30 años. En términos, por ejemplo, de la polarización, en términos de esa esperanza que arrancaba tan fuerte y de repente otra vez sentir que nos íbamos al abismo. Entonces estamos como en ese momento en el que realmente podemos retroceder lo poco que hemos avanzado en estos 6 años, por ejemplo, 7 años, y que nos podemos ir nuevamente al abismo de la guerra, lo cual yo siento sería dramático, pero estamos en ese momento, la sociedad está en ese preciso instante. Es la decisión que debemos tomar más allá de la política, y obviamente estamos en un gobierno que le apuesta, ellos dicen que a la paz de una manera diferente. Bueno, yo obviamente tengo otra lectura de la construcción de paz, pero estamos en ese momento, la sociedad entera está en ese momento. Si decide
de alguna manera seguir avanzando, mirar hacia adelante, avanzar hacia lo nuevo, que da miedo, yo sé que da miedo a veces lo nuevo, o realmente nos devolvemos a lo que hemos vivido los últimos 50 años, pero en ese sentido sería dramático, generaciones enteras estarían condenadas a la muerte, a vivir en unas situaciones de degradación de la guerra Pues profundas. como crecimos usted y yo. Como crecimos nosotros, es volver a heredarle a nuestros hijos el país que nosotros recibimos, y yo creo que nosotros como generación no podemos cometer ese error, y yo creo que ahí realmente tenemos que ejercer de generación bisagra, yo lo he dicho muchas veces, y es establecer ese diálogo entre la generación de nuestros padres, es decir, de los firmantes del acuerdo de paz, que no es nuestra generación la que firmó los acuerdos, Sí, es una generación son ellos, mayor. es la generación de arriba, y poder de alguna manera entregar ese conocimiento digerido, pasado por unos filtros diferentes a las nuevas generaciones. Pero uno ve, María José, no sé, en las redes sociales, en la vida cotidiana, esta cosa agresiva que está encarnada un montón de veces por jóvenes, como usted y como yo, ¿no? Sí. Pues porque hay de todo en este como mundo. Usted, yo ya. Sí. No, yo tampoco soy tan joven, o sea, las canas me delatan. Sí, como los que vienen. Sí, no. Pero me gusta esto de mantener el espíritu, ¿no? De creerse Sí, uno todavía. claro. Sí. Jóvenes No. como Carolina. Sí, pues no, es que tampoco estamos viejas, entonces yo creo que pues estamos ahí en una generación, lo que te digo, en una generación bisagra. Que además, exacto, la generación bisagra, pero obviamente además hay un alimento constante al odio, a los sectores que viven del odio, que lo comunican, que se expresan de esa manera, y generalmente hacen muchísima más bulla de la que podemos hacer los quienes tenemos o queremos comunicarnos con el país de una manera diferente, más tranquila, más serena, más sosegada, intentando mantener siempre la posibilidad de la esperanza, de que es posible un futuro diferente. Pues yo creo en eso, seremos utópicos, ¿no? Pero yo creo que se vale la utopía y se vale la esperanza y se vale soñar. Y si no, qué tristeza, ¿no? Porque estaríamos realmente condenados. Muchas veces hablo con algunos colegas, me acuerdo hace poco estábamos en un evento y yo les decía, pero no te preocupas cuando votas, por ejemplo, por el fracking, no te preocupas por el país que le vas a heredar, por el mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos, que ellos no puedan conocer nada en términos ambientales, ¿no? De lo que conocimos nosotros. Me dice, bueno, pero es que yo ya no voy a estar acá, me decían algunos. Y digo, es que esa es precisamente la percepción que nosotros tenemos que dejar atrás. Nosotros no estamos legislando, ni estamos en el Congreso, ni estamos en los liderazgos políticos para pensarlo solamente, ni en el periodismo, para pensarlo en términos de la inmediatez. Nosotros claramente estamos, a través de nosotros, pues se forman generaciones de nuestras voces, de lo que nosotros proyectamos. Entonces, cuando proyectamos en términos tan inmediatos, pues precisamente es el mensaje que les llegan, es el odio, el hoy. El hoy es un odio heredado de generaciones. En nosotros está si nosotros queremos seguir transmitiendo ese mensaje de odio y si queremos que ellos se relacionen, las nuevas generaciones, de la misma manera en la que nos hemos relacionado nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacerlo diferente y ese es el ejemplo que tenemos que dar. Pero pues los cambios sociales y culturales no se dan en un día, esos son años de trabajo. Y lo que sí creo que requiere el país es una transformación cultural profunda. Por eso además estoy en la Comisión Sexta, por eso no quise estar en la Comisión Primera a pesar de que tenía el cupo allí, porque me parece que este país necesita educación, necesita cultura, necesita empezar a trabajar en esa transformación cultural que se requiere para que por fin podamos dejar atrás 50, 60, 70 años de violencia. Y cómo superar esos mensajes de odio, porque la semana pasada vivimos un episodio grave en medio de un país que quiere reconciliarse en la Comisión Quinta, donde el senador de Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, a gritos le habla a Pablo Catatumbo, quien está ocupando una curul fruto de un acuerdo de paz. Pues lo primero es que se actúa con una enorme irresponsabilidad. Yo creo que además es absolutamente condenable, independientemente de la historia de Pablo Catatumbo, independientemente de la historia del señor Mejía. Estamos en un escenario, estamos en un lugar, hay unos micrófonos, hay un tema de respeto también por la institución
Y yo sí creo que eso debería poderse castigar. No puede ser que se siga permitiendo al interior del Congreso que todo el mundo se trate a las patadas, que todo el mundo se maltrate de esa manera con ningún respeto a la dignidad que cada uno tiene, porque todos por X o Y motivo, claro, ellos por el voto popular, algunos porque compraron votos también, la maquinaria, y otros sencillamente porque en el marco de unos acuerdos de paz pues tienen esa curul y punto, pues o sea, yo creo que eso no tiene discusión. Y eso debería ser sancionable en el Congreso de la República, pero además debe haber una sanción social. No puede ser que tú salgas a celebrar ese trato como si el Congreso fuera un ring de boxeo y no el escenario de la discusión y el debate de las ideas, de los argumentos. Entonces, me parece que debe haber una sanción social, pero también debe haber una sanción disciplinaria para quienes se tratan de esa manera al interior del recinto. Y usted como líder joven, como una señora que tiene encima todo este concepto de la guerra, de la vida, sobre todo pues que es una autoridad por lo que lleva en la sangre y por lo que está haciendo en su trabajo legislativo, ¿qué le dice a tanta gente de su mismo partido que a veces suelen ser tan incendiarios, sobre todo en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? No, pues yo busco mediar. Por un lado busco que si hay, yo me he echado un poco a cuestas la coordinación de la bancada alternativa y he sido yo, obviamente Angélica estaba allí, bueno, otros, pero realmente me he echado a cuestas la responsabilidad de generar unos espacios de diálogo y de discusión porque creo que es necesario dirimir las diferencias con la palabra en unos espacios donde además puedas contraargumentar y que no tenga que ser el Twitter el espacio de la argumentación. A mí me parece que entonces le quitas un poco, además metes a toda la sociedad en un problema que podría dirimirse de manera más fácil. Es aprender a tramitar nuestros conflictos de una manera diferente. En todos los países del mundo es cierto que el Twitter se ha vuelto un escenario de debate, pero debe ser un que escenario es valioso, de debate. porque termina siendo democrático. Exacto. Y la gente que no tiene voz necesariamente pues la tiene pero ahí. no todas las discusiones se pueden dar por Twitter, en mi criterio, ¿no? Ese es mi criterio. Tú planteas tu posición, pero un agarrón de 5 días por Twitter, pues no sé, no me parece, además donde todo el mundo entra, donde además se vuelve un asunto casi de política nacional, cuando yo no comparto eso, pues intento entonces generar el espacio para que se puedan dirimir esas diferencias, que las hay en todos los partidos, en todas las fuerzas políticas, pero que se haga en el escenario en el que debe darse. Y el debate el debate público, el debate en las redes, de la manera más respetuosa posible, sí, porque con base en las redes, ideas. Fíjate que las redes se han convertido casi que como en la plaza pública, ¿no? Entonces, donde los políticos echan sus discursos también y las hordas de seguidores incendian, gritan, van, vienen, y entonces termina uno viviendo son como profundamente agresivos. Profundamente agresivos. Yo a veces me agresivos. pregunto si la mayoría de esos, pues hay muchos que sí seguramente es por la pasión, porque están expresando ahí, porque además no tienes que ir a enfrentarte. Voy a decir cualquier cosa, no tengo que ir a Petro a gritarle en la mitad de un escenario ustedes o a Uribe o al que sea, sino que estás de alguna manera a salvo, entonces puedes decir cualquier cosa. De acuerdo. Si tú miras los mensajes de cualquiera de los trinos nuestros, son mensajes pero profundamente, a mí me han tratado de aborto y de todo, mejor dicho. Entonces, pero son de lado y lado. Sí, fíjate, por eso te digo, eso es como voy a decir algo así como ejércitos mediáticos que a través de la degradación de la palabra, porque hay una degradación en la argumentación en la palabra, ni siquiera son, voy a decir, grupos humanos formados para el debate, que debaten con base en las ideas, no sé, las diferentes posturas, que las hay, y además así debe ser. Claro. Ese es el valor de la diversidad. No, es sencillamente gente que sin ninguna argumentación, con unos índices de agresividad inmensos, con cero elaboración en la palabra, porque tampoco es que no es el discurso más bajo y más grosero, pues me pasó, ofendiendo a los otros. Fíjate que me pasó la semana pasada porque desde que comenzó este programa invitamos al senador Álvaro Uribe a que viniera. Pues como están invitados todos, como ha invitado a Macías, como ha estado María Fernanda Cabal acá sentada, como ha estado Paloma Valencia, como ha estado Timochenko, como estuvo Pablo Beltrán con Carolina en Cuba, el presidente Duque, Mocus, Fajardo, es decir, todos, ¿no? Y yo jamás y bajo ninguna condición le voy a gritar a un senador o a un señor que tengo a mi lado, ni asesino, ni guerrillero, ni paramilitar, ni nada de eso, porque no es mi estilo. Lo quiero escuchar a ver usted qué es lo que dice. Si uno no le insulta a Timochenko, ni insulta a Petro, ni insulta a ninguno, ¿por qué tengo que insultar al otro? Bueno,
Esto fue, mejor dicho, la barrida durante todo el fin de semana. Yo decía, pero ¿por qué? Además, ni siquiera gente que ni siquiera se había escuchado la entrevista, porque cuando uno escucha entrevista dice, bueno, hay preguntas, pero esto era simplemente por un video que pusimos diciendo, ya vamos a hablar, como siempre que hacemos en Mesa Blue. Entonces, a mí a raíz de eso me queda como una reflexión profunda de qué tipo de sociedad la que estamos construyendo, donde no somos capaces de escucharnos, donde lo que toca es eliminar al otro, ¿o qué? Pues es que hay varias formas de eliminación. Está la eliminación física, que es la que se ha utilizado durante años en el marco del conflicto armado y en territorios en concreto. La eliminación no siempre fue sistemática en las grandes ciudades. Hasta el 94, por ejemplo, los grandes líderes de la política, 96 tal vez, pues fueron asesinados. Entonces ahí está la eliminación del adversario, cuando el otro vale tan poco para ti que sencillamente puedes eliminarlo. No hace falta. Ahora está la eliminación judicial, la eliminación jurídica, que también ahora es otro mecanismo que está. ¿Cómo hago para buscarle el quiebre, como sea, para no tener que medirme en democracia con esa otra persona? Es decir, con base en las ideas. Y luego estaba lo que estábamos comentando hace algún momento, que yo creo que esa falta de diversidad en el Congreso, es decir, que hayan unas mayorías tan abrumadoras de unos sectores, le quita completamente el espacio del debate. Se basa en las decisiones de 3 personas, por decirte. En la oposición es diferente porque los liderazgos, no sé, a mí Petro no me llama nunca a decirme qué estoy diciendo ni qué voy a decir, no le interesa pues no, él sencillamente me deja en libertad de actuar según mi criterio. Pero sí me he dado cuenta que si Vargas no dice, entonces los de Centro Democrático no cambian o no se permiten que uno les presente las ideas para cambiar. Lo mismo sucedería con la bancada liberal o con la bancada del Centro Democrático, por ejemplo. Entonces, no depende del debate de las ideas, de cómo yo te convenzo, porque a lo mejor tengo una muy buena propuesta de país, sino de qué dicen los líderes políticos que de alguna manera son el faro de cada una de esas bancadas. Y por otro lado, además, puede venir el Centro Democrático con una muy buena propuesta para el país, pero como es del Centro Democrático, entonces todo un sector dice que no. Y viceversa, yo puedo venir con una magnífica propuesta, el plan de desarrollo. Tuve propuestas avaladas por el gobierno, por distintas oficinas del gobierno, pero como no tenían el aval del ministro de Hacienda, no pasaron, a pesar de que todas las demás instituciones, Ministerio de Cultura, Ministerio, no sé, la Unidad de Víctimas, Ministerio de Vivienda, dependiendo de la proposición, daban el aval y decían muy bien. Además hicimos, como dicen, el cabildeo para que fueran avaladas, pero como Carrasquilla dice que no, entonces no pasa. Sí, entonces no hay debate, realmente. Entonces la propuesta es, como viene de tu sector, no. Y no es una cuestión de un sector o el otro, se trata de que estamos construyendo el país. Es una cuestión del país. Entonces ahí siento que pierde la ciudadanía, pierde el país cuando los debates cuando no hay debates en el Congreso y sencillamente depende de voluntades de 2 o 3. Y de una persecución ideológica, digamos, de un asunto de mera ideología sin importar detrás de ese proyecto que puede haber o que no. Ahora, 30 años ya, ¿no? Casi. Sí, el próximo año 30, acabamos de cumplir 29 años en impunidad. En impunidad absoluta. ¿Qué ha pasado con esa investigación de la muerte de su padre? Pues digamos que tenemos la suerte de que llegó un fiscal muy comprometido con el caso, que ha hecho un gran trabajo, y desde que este fiscal asumió el caso. El fiscal del caso. El fiscal del caso digamos que el caso avanzó lo que no se había avanzado en 25 años, ponle 24 años. Entonces creo que pues por ese lado, bien. ¿Cuál es el problema? Que la impunidad no está solamente en no querer investigar o no solamente hacer ese trabajo. La impunidad está, por ejemplo, cuando no le otorgas al fiscal las herramientas suficientes para que pueda desarrollar su trabajo. Es decir, tiene suficiente policía judicial, tiene las mismas herramientas que se cuentan con otros casos. Por ejemplo, yo pregunto, y lo digo, pues pregunto no, más bien lo afirmo, el caso de Galán tiene muchísima más herramientas técnicas que quienes llevan adelante el caso de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, y son los 3 candidatos asesinados en el mismo tiempo. Por lo tanto, debería haber una igualdad de condiciones ahí. Otro de los mecanismos es cuando tú le llenas al fiscal de tantos casos, que entonces cada vez tiene menos tiempo para dedicarle a cada uno de los casos. Entonces, esto ha venido pasando con el caso, pero esperamos que logremos frenar a tiempo el hecho de que le pongan muchos casos y que pueda seguir el ritmo de avance. Estamos a punto de que se condene al escolta que asesinó al sicario al interior del avión. Para los que no saben, entonces ese día
se para un sicario el día de la muerte de Carlos Pizarro, en el avión por la mañana se para un sicario, le dispara y una escolta inexplicablemente se va, mata al sicario. Mata al y lo sicario importante cuando de la ya estaba reducido, claro, además. Y lo importante de la investigación es que tal vez el sicario podría haber contado quién lo contrató. Exactamente, entonces fue una forma, presumimos, de silenciar al sicario, de que no se pueda avanzar en la verdad, y el caso queda cerrado 20 años, 17 años, a los 17 años yo me puedo constituir como parte civil, logramos avanzar, se declara crimen de lesa humanidad, no prescribe y empieza, digamos, este otro camino que estamos recorriendo ya en la etapa de los, vamos a poner los últimos, yo diría 8 o 9 años. Y es un proceso de avance lento porque además mucha de la gente ya murió. Entonces no es posible avanzar al mismo ritmo que si hubieses podido investigar recién fue asesinado mi padre. Y ese es pues el drama en el que nos encontramos yo y obviamente muchísimas otras familias en este país que perdieron a sus seres queridos en el marco del conflicto, que sufrieron algún tipo de violación o de victimización y que no han podido obtener ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni nada. Ya voy para allá porque además voy para la JEP, pero antes de que me meta en eso, ¿usted tenía cuántos años cuando mataron 12. a Carlos Pizarro? 12. ¿Y se acuerda de él? Sí, claro. ¿Bastante? Mucho, sí. ¿De qué se acuerda? Pues me acuerdo que era un hombre muy tranquilo, acelerado, eso sí, acelerado, pero bueno, yo sí, que va uno como a más revoluciones de las normales, pero yo heredé esa parte por eso. Exacto, y yo pues por eso también en el Congreso no me aburro porque voy al ritmo que me gusta ir, yo soy bastante acelerada también, pero era un hombre muy calmado ya como en el espacio íntimo, muy cariñoso, no peleaba, no le gustaba como la discusión, culto, un hombre muy culto, rebelde, claro que sí, pero la rebeldía per se no es mala, yo creo que es dependiendo de también cómo se ejerce la rebeldía. Un hombre que renunció a muchísimos privilegios, y no era un hombre de privilegios, no le gustaba ni recibir privilegios ni que hubiesen privilegios alrededor. Por ejemplo, en el momento decía mi mamá, no, pero es que no hay con qué pagar el colegio de la niña. Y mi papá decía, o hay dinero para cada uno de los guerrilleros del M-19 o no hay para ninguno, ni para mi hija. Y pues nunca hubo mucho dinero para pagar el colegio, por ejemplo, pero no aceptaba los privilegios, a pesar de que venía de una familia de abolengo y por lo tanto de muchísimos privilegios. Era militar y su mamá Margot, pues la mamá de Carlos Pizarro, pues venía de una familia que tenía como pagar el colegio, ¿no? Sí, es de las familias, además de un linaje militar grandísimo. Todos los militares o comandantes o miembros del Matamoros, Dacos, todos esos son primos de mi abuela. Los León Gómez, que también hay muchos en el ejército, primos por el lado de la abuela, y los Pizarro por el lado del abuelo, entonces hay todo un linaje militar allí y por lo tanto una familia que tenía posibilidades, vamos a decir, que vivía bien, y él renunció a todo eso. ¿Y usted tiene algún vínculo con esos militares de su familia? No, justamente estuve en una recepción el viernes de la Embajada Argentina, ¿no? Y habían muchos militares, entre ellos ahí estaba el ministro Botero. Pero lo que me causó mucha curiosidad es que en algún momento se me acercó uno de ellos, un general, ahorita no me acuerdo el rango, y entonces me dijo, tú eres María José Pizarro. Mi abuelo era comandante, le dije yo, general de las Fuerzas Armadas, y me dijo, sí, claro, el comandante Juan Antonio, y él no entendió muy bien si yo era la hija o la nieta, pero entonces en algún momento me dice, ¿y tú naciste en Cartagena? Y yo le dije, no, yo no nací en Cartagena, el que nació en Cartagena fue mi papá porque mi abuelo era comandante de la base naval de Cartagena. Y entonces me dice, ¿cómo así? Yo le dije, es que yo soy la hija de Carlos. Y entonces a él ahí cambió un poco la cara, porque una cosa, pues la nieta del almirante y otra era la hija del guerrillero. Pero bueno, a mí eso me pone en una situación, voy a decir, sí, pues él se sintió más incómodo que yo, pues usted es la nieta, cara. Yo soy nieta del comandante general de las Fuerzas Armadas. Que además fue almirante de la Marina de guerra. Bueno, y el jefe el representante militar en la embajada de Washington. Exacto. Entonces su papá Carlos Pizarro creció en las escaleras de la embajada de Washington. Exactamente. Y llegó acá a montar el M-19. Exactamente, entonces pero para mí
entonces yo estoy en una posición que yo digo son las cosas, bueno, la situación en la que lo pone uno en la vida, y es que puedo sentir un respeto profundo por los demócratas que existen en las Fuerzas Armadas, que los hay, gente de muchísimo honor y de mucho compromiso, de mucho respeto por el enemigo, por los derechos armados, y pues de eso dan muestra lo revelado por New York Times en estos días, porque eso responde a gente demócrata que hay en las Fuerzas Armadas. Y por el otro lado veo también guerrilleros honestos, guerrilleros comprometidos con su causa, guerrilleros respetuosos del enemigo también, pues porque soy hija de un hombre así. Entonces, y mi abuelo le enseñó a mi padre el respeto por el enemigo. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota en Florida. En Florida hubo una toma guerrillera y combatieron durante muchas horas en el puesto de policía, y Carlos Pizarro estaba comandando esa toma. Al final, cuando ya se rinden los del ejército, mi padre hizo poner en fila a todos los guerrilleros del M-19 y les hizo rendirle honores a los policías que resistían en el comando de policía, en la estación de policía. Les hizo rendirle honores por su valentía en el combate, y eso solo lo hace alguien que tiene respeto por el otro enemigo. Y por el enemigo. Yo creo que eso es algo que debemos recuperar. Nos podemos, digamos que, yo no hablo de odio, pero podemos sentir un dolor profundo por aquello que nos ha hecho el otro, pero ante todo prima el respeto por sus ideales, por su lucha, humanidad, exacto. Que también y cuando alguien ha fallado y realmente ha pues trascendido como los límites del respeto, pues claramente cabe una condena moral. Claro. Pero ante todo está el respeto por el otro. Por la justicia, y ¿no? por la justicia, y por las instituciones, y por el país, y por la humanidad, y por los derechos humanos. Bueno, por la existencia del otro. Exactamente. Porque podemos convivir en el mismo espacio sin necesariamente pensar lo mismo. Así es. Yo creo que, y bueno, y entonces fue la anécdota curiosa de... Bueno, pero un momento, ¿y en qué terminó? Entonces, tú eres... No, pues cambió un poco la cara, nos saludamos y él se retiró, y pues yo me reí en mis adentros, pues porque claro, me puse en la posición de él y él habrá quedado como un poco, claro, una cosa era, tú crecí, y él me iba a hacer toda la anécdota de cómo, supongo, de su vida cotidiana, que yo no la compartí porque claramente a mí me tocó otra parte de la historia, no la parte de crecer en las casas militares, sino pues obviamente en la clandestinidad, y pues él no supo muy bien cómo seguir, yo tampoco, pero pues no hay ningún problema, nos dimos la mano y seguimos. Me encanta porque son los contrastes que tiene este país. Así es. Son muy fuertes. En los 12 años, María José, que alcanzó a compartir con su papá, ¿qué le aprendió? No, pues yo creo que yo me comporto tal y como me enseñaron, valores de todos los que ya he hablado a lo largo de esta conversación. Yo soy una mujer idealista, soy una mujer soñadora, soy una mujer que cree en que es posible un escenario diferente. Le aprendí, yo creo que uno debe asumir hasta el fondo las consecuencias por sus acciones. Y yo estoy hoy aquí en el Congreso, me lancé a esto, 80,000 personas pensaron que yo era una persona que podía representarles, que era la mujer que podía representarles, y por lo tanto voy a asumir hasta el final, no solamente el compromiso que asumí, sino pues las consecuencias de esa decisión que yo tomé, y por lo tanto tengo la responsabilidad de hacerlo muy bien, no solamente porque soy la hija de mi papá y por lo tanto debo hablar bien por los dos y por esta historia, sino además de compromiso con esa gente, esas personas que me eligieron, que no son votos, son personas que creyeron en mí, y por lo tanto yo tengo que hacer honor a ese voto de confianza, y así lo voy a hacer, y hemos trabajado incansablemente en estos meses que estamos, desde que llegamos, y así lo seguiremos haciendo los próximos 3 años y medio. Faltan 20 días para que se acabe este primer año de Congreso. ¿Qué ha hecho por esos electores que la eligieron? Pues lo primero, yo me comprometí a defender la séptima. Fue un compromiso de campaña, vamos a decirlo así. Y bueno, lo hicimos a fondo, nos dedicamos
todos estos meses y se logró presentar con argumentación ante la Procuraduría, la Contraloría, todas las herramientas que, pues, sumado a otras acciones ciudadanas, a decisiones de jueces, etcétera, pues se logra parar la licitación y demostrar que efectivamente habían irregularidades, o eso es lo que determinará más bien la Procuraduría, pues si habían o no irregularidades en esa licitación. Por ejemplo, me comprometí a defender la paz, no solo la paz que implica la implementación de los acuerdos. Para mí la paz va más allá de la implementación de los acuerdos y por lo tanto hemos venido realizando una serie de audiencias de paz urbana, es decir, qué es el fenómeno de violencia que se viene presentando en las grandes ciudades. Vamos a hacer la última audiencia el 13 de junio aquí en Bogotá y esperamos de ahí salgan resultados y obviamente toda una serie de análisis frente a las TIC. Por ejemplo, nosotros analizamos a conciencia el proyecto de la ley TIC, presentamos más o menos 140 proposiciones, es decir, fue un estudio juicioso, articulado con sectores de expertos, académicos, etcétera. Y presentamos nuestras proposiciones, dimos el debate, se aplazó, bueno, ahora vuelve, vamos a ver cuál es el desarrollo, pero esperamos que logremos establecer o de alguna manera llegar a unos acuerdos mínimos para tener la mejor ley posible en caso de que la ley pase. Obviamente nosotros creemos que habría que reformarla bastante, pero pues sabemos que no somos los únicos y si realmente logramos construir la mejor ley de todos, yo creo que nos podremos sentir tranquilos, por lo menos en ese compromiso. Hemos estado comprometidos con exacto, Hidroituango, por ejemplo, en el tema ambiental, con el tema de los humedales. Hace pocos días estamos ahí acompañando a la comunidad de la ciudad de la Colsubsidio porque se quieren construir unas canchas sintéticas y sobre el humedal Juan Amarillo. No, nosotros dijimos que íbamos a preservarla. O sea, usted se le ha vuelto un poquito un dolor de cabeza a Peñalosa. Yo a él, sí, puede ser que no me quiera tanto, pero no, mi problema no es Peñalosa, son decisiones que si son arbitrarias con la ciudadanía, pues no, uno no puede ser arbitrario con la ciudadanía, tú eres el gobernante. ¿Y a quién va a apoyar para la alcaldía de Bogotá? Pues yo he dicho desde el primer momento que apoyaré al candidato o candidata de la convergencia de los sectores alternativos. ¿Eso es una convergencia entre quiénes? Entre todos los partidos y fuerzas políticas. Yo creo que ahí está, no voy a hablar de nombres de candidatos, yo creo que vamos a hablar de fuerzas políticas. Están los liberales rebeldes o liberales disidentes, aquellos que salieron en marcha, activista, etcétera. Está Lucho Gómez. Está el Polo, está el Partido Lucho Verde. Garzón. En Lucho Garzón no se ha podido establecer muy bien el diálogo, no está el canal aún para hablar, pero bueno, yo creo que eso debería concretarse. Y está pues obviamente el Partido Verde, Colombia Humana, la UP, etcétera, pues todos los sectores alternativos, quienes no están en ese diálogo, y ahí sí hay que decirlo, es FARC, porque obviamente ellos tienen que hacer su camino político y hay a veces diferencias profundas en lo que ha sido. Yo por lo menos pues creo que ellos deben hacerlo y hay un respeto, pero una cosa es el trabajo legislativo y otra cosa es digamos el liderazgo político. Y una alianza, digamos, con un candidato como Carlos Fernando Galán. No, pues habría que ver sobre qué se podría basar esta alianza. Yo lo que tengo la percepción, y ojalá me equivoque, es que son más los sectores de derecha que se van a alinear alrededor de Carlos Fernando y alrededor de él o la que resulte de esta convergencia. Que sería Claudia López, que en ¿no? principio debe ser, pues sí, por las encuestas, vamos a decir, pero esto se está construyendo un acuerdo programático. Llevamos meses sentados en mesas de trabajo, discutiendo y construyendo pues un acuerdo programático que permita que los demás candidatos de alguna manera escojan un solo candidato o candidata que les represente. Sí, en principio, según las encuestas, pues claro, podría ser Claudia, pero eso es lo que se está decidiendo en unas mesas de concertación y a través de un acuerdo programático del cual obviamente también hago ¿Cuál es parte. su gran sueño político, digamos, después de la Cámara? ¿Qué quisiera? ¿Que seguiría el Senado? A mí me gustaría ir al Senado, claro que sí, porque además uno tiene vocación de crecer y de avanzar, ¿no? Sobre todo, como te dije, tengo sueños, tengo esperanza, entonces para mí siempre está el adelante, el atrás, pues uno va con eso, pero no es lo que determina el camino de uno, vamos hacia adelante. ¿Qué tan petrista es?
Yo no me considero petrista en el sentido de furibunda, no, ni pizarrista, ni ista de nada. Yo, no, pues soy una gran humanista, si acaso, y tengo valores. Creo en él como político. Hay cosas con las que no coincido, obviamente, como con cualquier ser humano. Hay otras que le reconozco valiosísimas, un proyecto de país, un sentido ambiental, de preservación. Creo que es el único candidato que realmente, o candidato, ya no es candidato, pero es el único... Pero futuro candidato. Exacto, pero es el único político que hoy realmente está planteando una preservación ambiental, una defensa del ambiente, un modelo de economía diferente. Por eso lo acompañé, entre otras cosas, claramente. Veo que es un humanista también, que tiene una imagen mucho más radical de lo que es, pero que yo petrista sea furibunda, yo no soy furibunda de nada en realidad. De la paz, de la vida, de la defensa de los derechos humanos, de la reconciliación, de ese tipo de cosas, sí, porque creo que es lo que necesitas y es el compromiso con mi historia y con mis hijas, es decir, con mi pasado y con mi futuro. Pero yo creo que nosotros todos tenemos, y yo creo que de la posibilidad del diálogo, a este país le hace falta muchísimo diálogo, sentarse, dialogar, concertar. En la concertación se desatan muchísimas fuerzas que han estado contenidas, le generas nuevos liderazgos. Otros se apasionan por esto que se está haciendo, creen que es posible el cambio, y eso es como una marea que va creciendo. Entonces a mí me gustan los procesos y me gusta el diálogo con la ciudadanía. A mí no me gusta estar encerrada en un círculo de poder, sino me gusta estar, eso lo dije en campaña, un pie en el Congreso, un pie en la calle, y eso es lo que he hecho. María José, ¿usted cree que esto que estamos viviendo ahora con el asesinato de los líderes sociales, que es tan preocupante y tan abrumador, se parece a lo que ocurrió con la UP? Yo tengo una teoría que la presenté en el primer debate que tuve en el Congreso de la República en plenaria, era el debate precisamente sobre el asesinato de líderes sociales. Y no solamente está relacionado con la UP, porque aquí hay muchos sectores políticos y sociales que fueron exterminados. Lo que veo es que hay toda una generación de jóvenes que en los años 90, 80 fueron asesinados, que estaban en un rango etario, todos estaban más o menos entre los 18 y los 40 años. Mi padre fue asesinado a los 38 años, es de esa generación. 38, imagínese. 38 años. Tuvimos 3 años que menos esperar, que uno. Claro, y tuvimos que esperar 30 años, 29 años, para que se formara una nueva generación de liderazgos en lo comunitario, en lo social, en lo político. Yo llego 30 años después, a mis 40 años. Quiere decir que tuvimos que esperar 38 años para que en los distintos procesos, 30 años, pudiese darse un relevo generacional. Eso es 3 generaciones. 3 generaciones. Sí, y la generación de personas que están asesinando, en su gran mayoría son personas que están entre los 18 y los 38 años. Es decir, estamos asesinando la nueva generación de líderes, muy posiblemente. Y esto es lo dramático de lo que está pasando. Tendremos que esperar 30 años para que nuevamente haya un resurgir de los liderazgos comunitarios, sociales, y por lo tanto todo se retrasa, porque un líder comunitario pasa a ser un líder regional, de ahí puede ser un gran líder político. Tenemos una renovación en el Congreso, en los sectores políticos, y por lo tanto, digamos, todo esto va avanzando también en términos de construcción ideológica. Si no son procesos que se cercenan y tienes que esperar todo un proceso de elaboración para que la gente pueda asumir ese relevo. Y para mí eso es lo trágico, por eso creo que es sistemático, y lo argumento yo desde esa mirada. Desde esa óptica. No de, sí, la UP, sí, la UP pasó pero con la UP, con sí, el EB19, con los sindicatos, no con los periodistas. No lo está pegando a la UP, sino a una generación. Exactamente. ¿No? Para mí es en términos generacionales. Y claro que en la UP había una generación, pero lo que te digo, en los movimientos sindicales había una generación, en los liderazgos políticos había una generación, los periodistas eran una generación de periodistas. Y fíjate lo que hemos tenido que esperar. Ha llegado un relevo, por ejemplo, para Jaime Garzón, en el humor político. Apenas, no ha llegado. Pues hay un movimiento súper interesante de gente haciendo humor político. ¿Cuánto hemos tenido que esperar? 30 años. Esa es la tragedia para mí de lo que está sucediendo hoy, y yo creo que no lo hemos mirado de esa manera. ¿Y quién y qué está detrás del asesinato de los líderes sociales? Pues obviamente aquí son además ciclos de violencia, grupos que se superponen, vamos a decir, son violencias que se superponen. En algunos casos muy seguramente habrá
y yo no voy a decir nada de esto como enfático, porque pues si tuviésemos pruebas esto ya habría parado, pero muy seguramente en algunos casos hay participación de agentes del Estado, en otros son bandas criminales, en otros lados serán disidencias, en otros serán grupos armados, pero son violencias que se superponen y depende mucho obviamente del perfil de la persona que se haya determinado va a caer. Sí, pero sí es realmente muy preocupante porque lo estamos viendo todos los días, todos los Sí, días. este fin de semana 3. Todos los días, exactamente. Y terminan siendo en muchas ocasiones pues líderes anónimos, ¿no? Y entre más cercanos estamos a las elecciones, fíjate, el año pasado sucedió exactamente lo mismo, se acelera. Lo que pasa es que este país vive en elecciones también. Sí, no, pues obvio, pero además se acelera. Justo antes de las votaciones y tal vez justo después, en ese periodo, se incrementó muchísimo, era casi 1 diario, 2 diarios. Ahora había parado un poco, no sé si te diste que había bajado un poco, sí, pero muy poco, y ahora nuevamente está volviendo a subir. Vamos a hacer una pausa en esta conversación, estamos hablando con María José Pizarro, esto es Mesa Blue. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas, y cada día hay más temas que nos interesan, más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com. Hemos hablado un poquito de todo. De todo un poquito. Estamos hablando con María José Pizarro, esto es Mesa Blue. María José, pues la verdad es que siempre le deja a uno como esta sensación de que el país puede estar mejor, ¿no? Sí, y de que hay que meterle optimismo y que sí. cosa. Al comienzo de la entrevista, María José, hablábamos de la Constituyente del 91, que es el gran legado, no de su papá, de la generación de su papá, digamos, una generación entera de gente que jugó su vida, que se la jugó toda por cambiar el país y por dejar una constitución nueva. Ahorita que estamos hablando tanto de la constituyente, que de pronto aparece uno y dice, no, la constituyente, y terminaba Colombia hablando de la constituyente como si eso fuera pues hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo lo ven? No, a mí me parece que no estamos en el momento de constituyente para una para un nuevo contrato social, y no creo que las fuerzas, lo que te digo, cuando te ponía el símil del Congreso, trasladémoslo a la Constitución y entonces vamos a tener una Constitución construida al acomodo de unos sectores políticos. La riqueza de la Constitución del 91, además de ser una de las más vanguardistas de su época, que nos dio derechos a todos. Que nos dio derechos, incluidos a los indígenas, por ejemplo, que ni existían en el contrato social. A los hijos que no nacían en el matrimonio. Hijos, exacto. Empezando por ahí. Nos otorgó toda una serie de derechos, es que participaron todas las fuerzas sociales, todas, y casi que en términos de igualdad, vamos a decir, había más equidad en la conformación de las fuerzas que hicieron parte de esa discusión en ese año, ¿no? Y se logró un contrato social en el cual todo el mundo pues se sintió representado y cómodo. Ahora yo no siento que las cosas estén así. Yo creo que ahora tendríamos una constitución de 2 polos muy fuertes, sin capacidad de incluir toda esa diversidad, y por lo tanto estaríamos en el riesgo, realmente el riesgo de tener una constitución que vaya en detrimento o de un lado o del otro, y me parece que estaríamos, no estamos en el momento ni el clima político está para ello. Pero ¿por qué sí hace 30 años, cuando fue el 89, que fue ese año tan violento, tan sangriento, ¿no? 30 años después, Colombia está viviendo unos retos que a veces hay quienes dicen o recuerdan, esto se parece al 89, ¿por qué en ese momento sí se pudo derivar en una constitución que terminó uniendo al país en torno a un contrato social y por qué ahora no? Yo siento si hay tanta gente, porque usted y yo, digamos, estamos de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Con que el proceso de paz, la implementación, la JEP, no sé qué, pero la mitad del país no. Es que fíjate que, por ejemplo, la desmovilización del M-19 no produjo en los años 90, en el 89-90,
voy a decir, la polarización ideológica, la polarización social que se está produciendo en este momento. Al contrario, mi padre, por ejemplo, firmó la paz y tenía el 60% de intención de voto. Y lo mataron. Y lo mataron, sí, claro. Y eso, claro, demuestra una polarización inmensa. Al mes de entregar el arma, decir, ¿no? Sí, a los 45 días, 46 días. Pero lo que quiero decir es que de alguna manera, no sé qué sucedió en ese año, pero se generó un gran proceso de esperanza que venía liderado por todos estos jóvenes de la séptima papeleta que reclamaban un nuevo contrato social con una constitución absolutamente anacrónica, no tenía nada que ver con la sociedad que se estaba viviendo en ese momento y por lo tanto en términos sociales también era necesario un nuevo contrato. Yo no siento que la constitución del 91 sea anacrónica hoy. Sí, hay muchísimas cosas que tú podrías cambiar, que quisieras reformar, en las cuales quisieras ser más vanguardista. Hay otros que quieren reformarla para de alguna manera reversarlo, pero de alguna manera se mantiene un equilibrio. Yo hoy no siento que el contrato social esté tan deshecho como para que se requiera una constitución, y quienes lo proponen más por el caso de la extradición y de la jurisdicción especial de paz. Entonces cambiar toda la constitución por ese pedazo me parece que no, hay que tener un poco de seriedad, y si vamos a hacerlo, hagámoslo en un momento donde las condiciones estén de alguna manera. Yo creo que deberíamos avanzar en la construcción de paz, en la reconciliación, y ahí sí, suscribir un nuevo contrato social, cuando realmente hayamos aprendido por lo menos las lecciones de la paz. Mientras tanto, nosotros vamos a reeditar una constitución. ¿Para qué? Para la guerra, para la polarización, para la confrontación ideológica, ¿para qué? Para radicalizar realmente más nos país. Va a servir, le va a aportar el país. Yo no creo que le vaya a aportar, y modificarla solo para modificar la jurisdicción especial de paz me parece un contrasentido. La jurisdicción especial de paz está diseñada como un gran tribunal de cierre y de verdad, ¿no? Sobre todo. Sí, de justicia restaurativa. Sí, y donde le digan a uno qué fue lo que pasó con su muerto. En el caso suyo, 30 años después. ¿Por qué es importante? Pues yo creo que es importante, primero por lo que dijiste en un primer lugar, y es la justicia, es una justicia que busca la verdad por encima de la cárcel, ¿sí? Por encima de la pena intramural. Entonces, la pena intramural será cuando la persona no contribuya, pero si la persona contribuye, hay obviamente verdad, y la verdad además te lleva a un proceso de una construcción de unas medidas de restauración. Es decir, yo construyo con mis victimarios cómo quiero yo ser reparado también, y eso es importante para que la sociedad pueda sanarse. Y en digamos, las penas de cárcel, la pena intramural no obligatoriamente te va a conducir a una mejora de la sociedad, a una transformación, a una reconciliación. Sencillamente la gente está en la cárcel y cuando sale ¿cómo? Pues sale peor. Sí, no creo obligatoriamente que sea el mejor camino. Eso no quiere decir que yo, por ejemplo, no estoy en la JEP. El caso de mi padre no está en la JEP, está en la justicia ordinaria. Pues porque creo que la justicia, yo creo, a no ser de que alguien contribuya en la jurisdicción especial de paz y se establezca que es el mejor mecanismo, yo creo que la justicia debe decirme por qué, y el Estado debe decirme por qué mi padre fue asesinado. Pero si no se lo han dicho en 30 años, ¿qué le hace creer que se lo van a decir en los 30 No me lo van a decir, siguientes? pero a mí me están diciendo que la jurisdicción especial de paz es impunidad. Yo lo que vivo es impunidad. No hemos querido, y además porque la solicitud yo puedo presentar el caso ante la JEP. Claro, pero tiene que haber alguien que esté dispuesto a dar un testimonio. Entonces me parece que aquí pues los abogados pues coinciden conmigo en que los elementos y las condiciones ahorita no están dadas para que este caso esté en la jurisdicción. Por eso yo puedo votar la JEP y todo. Claro, su caso iría a la JEP en caso tal de que alguien... Por ejemplo, Maza Márquez acabó de pedir ingresar a la JEP. Si él tiene algo que contar en relación con el asesinato de mi padre, pues muy seguramente se pedirá el expediente, pero no lo voy a pedir yo. ¿Y usted quisiera eso? Yo quiero la verdad, y no solamente por mí, la sociedad necesita saber qué fue lo que pasó. Además que hemos creído que la JEP se suscribe solo al caso Santrich, y la JEP es mucho más que el caso Santrich. Hay miles de militares que se han acogido a la JEP, hay terceros que se han acogido a la JEP. Nosotros vamos a hacer una audiencia dentro de poco en ese sentido, y nosotros, mi oficina, porque claro, va más allá de esto, pero lo que requiere el país es verdad.
Cuando hay verdad, pues claramente hay una sensación de justicia. La justicia tiene distintos bemoles. Esta es una justicia transicional. En su caso, por ejemplo, si a usted le dijeran, mire, la historia real de su papá es que esta persona, yo la maté por, no sé, bueno, las razones que hayan sido, y le cuentan la verdad, ¿usted perdonaría? Pues sí, es que yo siempre he dicho, a mí me han dicho, pero usted perdonaría. Yo digo, pero es que yo no sé qué perdonar, ni a quién, ni a dónde, ni cuándo, qué hago. Yo con ese perdón lo doy gratis, ¿no? Pues si a uno, no sé, si tú tienes tu compañero de vida y no sé, te pone los cachos, tú sin idea, si no sabes ¿A que quién te tengo puso que los cachos o a quién o cómo, si ni siquiera te piden perdón, María pues muy José. difícil uno perdonar. No, uno perdona cuando sabes qué pasó y entonces sabes qué perdonas. Mientras tanto, pues yo me reconcilio con el país. Yo no vivo del odio, soy autista para el odio, camino hacia adelante, tengo sueños, esperanzas, creo que es posible construir hasta con quienes piensan radicalmente distinto a mí. Es mi posición frente a la vida. Entonces yo odio con la sociedad no tengo. Y no tengo ni idea qué fue ¿Y lo le que pasa pasó. por ahí en la calle que la insultan o le dicen? O En la calle no. ¿En el No, en la Congreso? calle no. Pues sí, hay amenazas, claro. Hay amenazas, hay, vamos a decir, ofensas y amenazas por redes sociales. Pero que alguien venga a la cara a insultarme, no me ha pasado nunca. Y al contrario, siempre he recibido de este país. Tiene Lo dos que te hijos, decía, ¿no? Tengo 2 niñas. Pero además, llegar al Congreso de la República, yo no necesité el Estado que viniera a repararme. A mí me reparó la sociedad colombiana, que me dio la oportunidad allí de representar mis ideales y los ideales de mi padre. ¿Usted qué le enseña a sus hijas de su papá? La verdad, yo no les estoy dando un decálogo de el buen Carlos Pizarro, porque además ni siquiera ese fue el padre que yo construí para mí. Yo he hecho todo un trabajo que ellas han acompañado, que ellas han visto, y uno enseña con el ejemplo. Si algo me enseñó mi padre es que uno enseña con el ejemplo. Él no necesitó estar todos los días al lado mío cotidianamente para hacer de mí la mujer que soy. Yo aprendí porque los vi. Los vi cómo hacían las cosas, cómo se relacionaban, qué querían, cómo soñaban el país, cuáles eran sus valores. Eso fue lo que yo aprendí y yo les enseño a mis hijas con el ejemplo, y ellas ven una abuela comprometida, una abuela íntegra, ven un hombre que fue, a pesar de que hizo la guerra. Yo soy consciente que mi papá hizo la guerra, no era un Boy Scout en las montañas del Cauca haciendo campamento, no, él era un guerrero, sí, él hizo la guerra. Guerrillero. Un guerrillero, pero además dio un paso. Se reinterpretó a sí mismo, cuestionó la Y el lucha día que armada. tuvo que dejar de Y hacer cuando la guerra tuvo la que dejar, hizo. las dejó. Y que entonces, eso, digamos, es muy... no estás casado con el arma, y si no es con el arma no puedes transformar nada, no. Cuando ya no se necesitó, cuando realmente se dio cuenta de que además era sumarle demasiada sangre a este país, que era mejor coger otro camino. Fíjate y la gente que es muy tiene esa impresionante capacidad. lo que dicen ahorita, pues, entre otras Márquez, Lozada, ¿no? Esos mensajes que mandan en contraste, Márquez no, Timochenko, Lozada, en contraste con la carta de Iván Márquez, diciendo, a ver, es que aquí estamos hablando de paz, y uno oye a Timochenko y uno dice, este señor fue el comandante, ¿no?, durante tantos años de las FARC. Porque hay visiones. Mira, cuando mi padre le propuso a las FARC en los años 90 que firmaran todos en conjunto, las FARC no quisieron hacerlo y tomaron el camino y siguieron en la guerra. Y el M-19 no, fue la decisión del M-19 y se mantuvieron. Llevan 29 años en paz. Nadie volvió a las armas, no hay una reinvención del M-19. Esos grupos que están surgiendo en las universidades, yo soy la primera en rechazarlo, me parece un contrasentido absoluto. ¿Esos grupos tienen algo que ver con el M-19? No, pues que yo sepa, no. Y además ni siquiera saben entonces qué es el M-19 porque jamás hubo ese comportamiento. Yo rechazo completamente ese tipo de actitudes. Yo viví la guerra, yo sé lo que es ser hijo de una persona perseguida, yo sé lo que es ser perseguida, lo que es no tener identidad, lo que es vivir en la clandestinidad. Yo no le deseo eso a ningún joven de este país, ni a mis hijas. No, nosotros tomamos una decisión como familia hace 28 años y es que eso acababa allí, y yo jamás en mi vida voy a alentar ningún tipo de manifestación armada, porque esa fue la decisión y ese es el legado de mis padres. O sea que mi criterio
cualquier tipo de vinculación con el M-19 creo que está completamente desacertada. Ellos que le pusieron ese nombre, bueno, también están las milicias bolivarianas y no creo que Bolívar las esté alentando. O las autodefensas gaitanistas. O las autodefensas gaitanistas y no creo que tengan nada que ver con el ideario de Gaitán, ni que la familia de Gaitán los esté alentando. Entonces no, me parece un contrasentido y ahí sí no me juego, en eso sí soy radical. María José, gracias. A ti muchas gracias por la invitación, Vanessa. A ustedes y bueno, a todos los oyentes, como siempre, un abrazo respetuoso. Es María José Pizarro y esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche.